Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de la libertad individual, tema inagotable, y hoy tenemos que agregar de manera indispensable una serie de consideraciones acerca del artículo 19 de la Constitución Argentina de 1853. La Constitución Argentina es letra muerta, hace décadas, letra muerta, pero sin embargo todas las letras están vivas, porque los libros son como seres vivientes que están ahí tranquilos esperando a que nosotros los escuchemos. Y vamos a ver si podemos escuchar este artículo 19 de la Constitución, cuya redacción es muy buena. No se sabe si fue Alberdi o Gorostiaga el que lo redactó, pero sea el que fuera el redactor, excelente. Y este artículo supera una dicotomía que le hace muy mal a la libertad individual. Por un lado, suponer que si hay leyes morales objetivas, entonces no hay libertad individual, y que por el otro lado, si hay libertad individual, entonces no hay leyes morales objetivas. Esa dicotomía que a veces separa a las personas en los partidarios de la libertad individual, fundados en cierto agnosticismo moral, y los partidarios del control total del Estado sobre tu vida, fundados en cierta ley moral objetiva, esa dicotomía, el artículo la pasa totalmente por encima. El artículo sostiene las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral pública ni perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y termina diciendo que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Comencemos, valga la no originalidad, por el principio. Las acciones privadas de los hombres, dice el artículo, de los seres humanos, que no atenten contra la moral pública ni perjudiquen a un tercero. Ahí hay mucho para reflexionar, pero por ahora vamos a ir a esto, ¿no? Quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay conductas humanas que no atentan contra los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás. Y por lo tanto, no es que sean o necesariamente buenas o necesariamente malas, sino que quedan exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, las acciones privadas de los seres humanos no son moralmente indiferentes, sino exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Y el no creyente puede entender esto como los seres humanos no son aquellos que deben juzgar esas acciones privadas. ¿Y por qué no? Justamente para establecer el límite de la coerción social que los seres humanos debemos tener unos sobre los otros. Con los seres humanos necesitas relaciones de respeto, y cuando no, está la ley que dice no atentarás contra sus derechos. Y es eso lo que el artículo custodia. Esto es el fundamento de este artículo. ¿Dónde lo encontramos? Me vas a decir, lo acabas de decir. No, no lo dije tanto. Lo encontramos nada más ni nada menos que en el siglo XIII, en Santo Tomás de Aquino, cuando está hablando de la ley humana. Y dice, en el siglo XIII, fíjate, que la ley humana se establece para una multitud de seres humanos, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud. Y por lo tanto, ¿no?, la ley humana se ocupa de sancionar las cosas más graves, que son más posibles de abstenerse a la mayor parte de los seres humanos, como son los robos, homicidios y otras cosas semejantes, dice el texto latino en latín. Eh, o sea, la ley humana, la protección de los derechos individuales está hecha para una multitud de seres humanos, una sociedad donde la mayor parte de nosotros no somos perfectos en la virtud. La ley humana no puede exigir la perfección moral. La perfección moral solamente la puede exigir Dios, y además la perdona. Digo, perdona el no cumplimiento de la perfección moral. Esto es, una sociedad humana no es una sociedad de santos, no es una sociedad de perfectos, como muchas veces suponen las utopías totalitarias. Es una sociedad de seres humanos normales, ni ángeles ni demonios, ¿no?, para los cuales debe haber los incentivos suficientes desde el punto de vista legal, y nada más.
Cosas que también decían los filósofos escoceses en el siglo XVIII, ¿no? Que los seres humanos no son ni ángeles ni demonios, y que su naturaleza humana es mixta y que responde solamente a ciertos incentivos básicos de lo que algún día vamos a explicar, que se llama la sociedad comercial. Y por lo tanto, sigue diciendo Santo Tomás, la ley humana se ocupa solamente de las cosas más graves: robos y homicidios. Y esto tiene que ver con lo que John Stuart Mill llamó el harm principle, o sea, el límite de la coerción que la ley humana puede ejercer sobre los demás debe estar claramente marcado, no debe ser una cosa elástica, no debe ser una cosa ambigua, debe ser algo preciso. Y la precisión está: esto que estás haciendo atenta contra derechos de terceros, atenta contra las libertades individuales de las cuales estábamos hablando antes. Si no atenta, entonces lo puedes hacer no porque necesariamente esté moralmente bien, sino porque queda exenta de aquello que los seres humanos podemos controlar legalmente los unos de los otros. Esto es indispensable para la libertad individual. De lo contrario, todos nos estaríamos persiguiendo los unos a los otros todo el día en nombre de lo mejor. Y lo mejor, nunca mejor dicho, es enemigo de lo bueno. Así que esto es absolutamente fundamental. La libertad individual debe estar custodiada por este principio, ¿no? No atentar contra derechos de terceros es lo único que fundamenta que haya cierto grado de coerción. Un liberal clásico diría una coerción del Estado liberal clásico. Tal vez podríamos decir sencillamente tu derecho a la legítima defensa. Incluso me vas a decir, bueno, y si hay algún debate sobre si tal acción perjudica o no perjudica derechos de terceros, y bueno, para eso está justamente el sistema judicial, y finalmente está la Corte Suprema de Justicia, que va sentando jurisprudencia sobre esas cuestiones. Así que esto es absolutamente indispensable. ¿Es todo? No, hay muchas cosas más que comentar sobre este artículo, ¿no? ¿Qué pasa con las acciones privadas de los hombres que no atentan contra la moral pública? ¿Qué quiere decir moral pública? ¿Qué quiere decir bienes públicos? ¿Y qué quiere decir que toda acción está toda acción es libre desde el punto de vista de la legalidad social mientras no atente contra derechos de terceros? O sea, ¿qué quiere decir este final? ¿No? ¿Qué quiere decir que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vamos a seguir analizando en los próximos videos. Por ahora comenzamos con esta consideración. Esto es fundamental. Sin esto no hay sociedad libre, y por lo tanto no hay justicia.